fue un día sangriento para este pueblo. La revolución se hizo grande, se puede imaginar, con la muerte de Luisito Sergio. Yo me pongo los otros muchachos y me pongo más. Por eso no lo hago. Luisito nació en La Habana, porque no había médico ni había comadrón aquí ninguno. Entonces, yo tenía que irme para Pinar del Río, yo no tenía nadie en Pinar del Río, y donde tenía familia era en La Habana, y me fui a tenerlo en La Habana. Y después, cuando nació Sergio, había una comadrona y había un médico. Luisito me decía que por qué a él lo habían llevado a nacer en La Habana. Él quería haber nacido aquí en su pueblo. Ambos eran muchachos muy cariñosos, con un gran sentido de la solidaridad humana. Cumplía años un niñito allá, pobrecito, y me decían, ¿qué le llevamos? Mami, búscame algo para ese niño. Había que buscarle algo para ese niño. Luisito y Sergio eran niños normales, como otros niños cualquiera que no eran niños prodigios. Que sí tuvieron la oportunidad de haber pertenecido a una familia de clase media y que por eso pudieron adquirir para su educación, por ejemplo, los libros que no podían adquirir otros niños. Tú ves su cuarto y es el cuarto de dos personas absolutamente dedicadas a ser cada vez mejor personas, a estudiar, a escribir poesía, a pensar. Amaban mucho también el deporte, eran almendaristas, y yo almendarista con ellos también. Mi hermana María Luisa, la mayor, ayudaba económicamente a la casa para poder llevar adelante sus estudios, y bueno, pues ella hacía trabajos de labores de limpieza en la casa de Esther, y entonces pues el día de mi cumpleaños, mi hermana estaba allí haciendo sus labores y entonces Luisito se le queja a mi hermana porque a él no lo habían invitado a los 15. Entonces mi hermana le dijo, mira Luisito, si a ti te invitan para esos salones y demás, eso, mami siempre nos hace a nosotros algo, pero es en mi casa. Ponerle un vestido diferente y siempre un cake, se hace un sacrificio porque siempre se ha hecho. Pero yo no consideré que pudiera, dice, está bien María Luisa, pero se fue molesto. Y María Luisa llegó y hizo el cuento en la casa. Bueno, bien, ya, no se había invitado. Y cuando ya yo me arreglo, me visto, voy a salir, ya Luisito estaba en el portal de la casa, con traje y corbata, y él fue quien me sacó del cuarto. Yo les voy a decir una cosa a ustedes, yo me pensaba que era la Cenicienta en el baile del príncipe. Yo me sentía así. Sergio era muy inquieto, pequeño de estatura, pero grande en su vida cotidiana, en su forma de ser, en sus planteamientos, en su actuación como tal. Muy activo, muy comunicativo. Sergio quiso enseñarme a bailar rock and roll. Y bueno, pues después de haber aprendido en algunos giros y algunas cosas, pues pretendió hacer ese de pasarme por abajo de las piernas de él, y bueno, y casi que me fractura la columna. Luis era más pasivo, más sereno, a pesar de que tenía los mismos principios, los mismos ideales, pero tenía otra personalidad un poco más, podemos decir, menos inquieta. Luis a veces me veía y en la calle y me guiñaba un ojo, así me saludaba, un poco más jocoso, más, que él sabía, más o menos, del romance. Fue una etapa muy bonita, pero muy de esa época, y realmente fue corto también el tiempo, pero sí lo recuerdo con cariño, muy respetuoso,
una persona muy afectuosa, muy sensible. Y bueno, ya cuando vino para la universidad, al regresar, bueno, fue poco tiempo después, terminó la relación porque la novia de él más querida, adorada en ese momento, era la revolución. Luis era un muchacho joven, pero con una madurez extraordinaria. Empezamos a hablar inmediatamente, ya de entrada, ya estaba pensando cómo iba a reformar los planes de estudio de la Facultad de Derecho. Si breve fue la vida de Luis, porque murió a los 18 años, breve fue también su participación en la Universidad de La Habana. El año de 1955 fue un año muy fuerte, de confrontaciones muy fuertes, y en el año de 1956, como se conoce, el 27 de noviembre se cierra la universidad. Él tiene que ir a San Juan y Martínez. Me incomoda un poco, porque me parece que es una falta de respeto antes que un homenaje, considerar a Luis y a Sergio como unos artistas estrellas, súper importantes. Eran unos muchachos que en medio de estar en sus escuelas, Sergio todavía en el bachillerato, Luis ya en la universidad, estaban comenzando a escribir y tienen textos que son evidencia de un talento literario, tanto uno como el otro, y tienen textos que uno se da cuenta que son de principiantes. Cuando los soles alientan gestos, elevando el mundo hasta su hoy, cansino, fúnebre y turbio, cuando ocurre un instante sin derrota para quebrar cristales ya sin brillo y hombres manchados de pasado, cuando nervios nuevos piden brisa, brisa nueva para gritos puros, entonces la voz no debe pasearse sola. Es una obra bastante fuerte para la edad que ellos tenían. Cuando se empieza a leer, cuando se empieza a conocer la literatura, uno percibe, yo percibí, que estábamos hablando de dos poetas. Impresiona que con tan corta edad hayan escrito algunos versos realmente notables. Tenían una vocación artística muy clara desde muy temprano, no solo para la literatura, que es lo que más suele resaltarse, sino también para la música, para las artes plásticas, para el teatro, para la representación teatral. El hogar de ellos era un hogar profundamente martiano. El padre de Esther, Domingo Montes de Oca, fue comandante del ejército Mambí. O sea que de ahí le venía la prosapia martiana esa a ellos. Ser martiano y estar imbuido de lo más importante del pensamiento martiano no surgió, por supuesto, con el centenario. El centenario es un recrudecimiento de muchas situaciones aquí en el país y cómo la vanguardia, sobre todo los jóvenes revolucionarios, se acogen a esa columna que es que Martí está cumpliendo 100 años y hay que de todas maneras arrebatarle a Batista esa gran celebración fanfarriosa que le quieren hacer, porque los verdaderos martianos no están gobernando el país, sino todo lo contrario. Yo creo que lo más impresionante es la profundidad de su pensamiento político, la profundidad de su perspectiva ideológica, con la juventud que tenían, o sea, poderse dar cuenta de cuál tenía que ser el destino de esta nación, poder ser consecuentemente antiimperialistas y anticapitalistas. Ellos leyeron mucho de Marx también, El Capital se lo leyeron, lo estudiaron. Existía un ejemplar en la biblioteca que estaba muy acotado por Sergio y por Luis.
Y leyeron después otra literatura que, aunque no es de los clásicos, sí eran interpretaciones marxistas. Se leían a figuras muy importantes como José Ingeniero, Rodó. Abrazaron eso que Cintio llama un marxismo martiano. Y Cintio dice que eso es prácticamente un milagro histórico, que es la mayor originalidad de la Revolución Cubana, lo que puede explicar qué es lo que ha ocurrido con la Revolución, qué es lo que ha pasado y qué es lo que vino después, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con Martí y tiene que ver también con la tradición cívica, pedagógica que sembró en esa generación y en ellos particularmente la escuela pública cubana. La escuela pública cubana de la época, digamos que es uno de los elementos de la reacción cultural a contracorriente de la dominación neocolonial. Y todo eso se funde en esa generación del centenario que salta la vida pública cuando se ha desatado una crisis nacional, por supuesto una dictadura sangrienta, represiva, contra todo derecho. Yo aquí me tengo que remitir necesariamente a los textos que dejaron. Pienso sobre todo en dos documentos. En ¿Por qué no vamos a clase?, que fue un texto escrito por Sergio, y que un texto que, digamos, encabezó la protesta que ellos hicieron en el Instituto de Segunda Enseñanza en Pinar del Río, y el texto ¿Por qué luchamos?, que es un texto que se atribuye a Luis, pero que obviamente también compartía Sergio. Un texto que tiene un parentesco ineludible con la historia de Max Solverat, porque evalúa una cantidad de aristas de la realidad cubana de ese momento y de cuál era el papel que correspondía a los cubanos en ese momento, que uno no puede menos que preguntarse, ¿esto puede estar escrito por un joven de 18 años? Solo nos interesa vivir en la ruta del progreso, sin intentos imperialistas, y luchando por llevar a cabo en nuestro pueblo la revolución que responda a nuestra verdadera raíz y formación, sin que pueda compararse con el momento histórico de ningún pueblo extraño en idiosincrasia y tradiciones. No queremos ser dominados ni dominadores, solo amantes de la paz y del progreso. Ellos son, de alguna manera, también hijos del empujón histórico que significó el asalto al Moncada. Ellos entran a la vida política en medio de la lucha antibatistiana y optan finalmente por la rebelión. Van a salir al mundo revolucionario cuando ingresan en el Instituto de Pinar del Río. Ahí es donde realmente ellos se van a destacar, ahí van a empezar a conocer figuras importantes en el movimiento revolucionario pinareño. Ellos influyeron mucho en los estudiantes del Instituto de Pinar del Río, influyeron en la escuela normal, influyeron en la escuela de economía, en toda una serie de planteles estudiantiles de nivel medio que existían en la ciudad, con los cuales ellos se interrelacionaban, como se relacionaban con los diferentes movimientos revolucionarios que habían en Pinar del Río. Puedo recordar la huelga, una gran huelga estudiantil, donde Sergio, como líder, se subió en el capó, ¿no?, en la parte delantera del camión, en una de las esquinas principales de Pinar del Río, y ahí dijo un discurso contra la dictadura, pero abierto totalmente, condenando la dictadura de Batista. Y entonces, enseguida la policía, ¿qué hicimos todos? Había una tienda que le decían La Cueva, se llamaba La Cueva, precisamente tenía entrada por la calle principal y salía, se comunicaba, eran varias tiendas por dentro así, pero salía a la calle del fondo. Ese lugar fue del escape de nosotros, y salimos muy tranquilitos, ya como si fuéramos otros, hacia la calle donde parqueaban los ómnibus del pueblo de nosotros. Cuando tú decides una cosa de esas, vas dispuesto a lo que sea.
Y no vas con miedo. En una de las manifestaciones más importantes que se efectuó en el año 55 en la universidad, el 2 de diciembre, Luis participó. Y me llamó la atención el carácter de Luis, su vigorosa personalidad. Ya no era solamente el intelectual, sino era un hombre de carácter. Lógicamente, la policía rodeó la Universidad de La Habana. La playa Boca de Galafre es el balneario por excelencia de San Juan y Martínez. Fue uno de los puntos donde la revolución y la insurrección contra la tiranía batistiana se hizo sentir acá en nuestro terruño. Los hermanos ahí venían acá y conspiraban contra la tiranía batistiana en estos tramos costeros. Aquí en Boca de Galafre existían casas donde se escondieron armas, explosivos, que fueron usados en diversas acciones del movimiento 26 de julio en San Juan y Martínez. En un momento dado, yo voy a San Juan y Martínez y traigo dinamita para acá, para La Habana. Por cierto, nos reunimos en la logia Fiat Club. Ellos tenían dinamita escondido en Boca de Galafre. Fuimos allá y yo la pude traer para La Habana y no tuvo problema. Machaco a Majeira se entera. Y nos conocíamos, que habíamos estado en un sopreso juntos y a través de las actividades de las luchas revolucionarias aquí en La Habana, me va a ver al hotel, que era un negocio que tenía mi padre, el RIG, en Neptuno y Perseverancia. Me dice, coño, men, trajiste dinamita, aquí no hay nada, aquí está difícil todo en La Habana. Coño, digo, no, yo no le puedo dar nada de eso. No, coño, no, digo, no, machaco, no, nosotros estamos en las cosas nosotros, y no fue tanta porque es un bulto. Coño, pero ¿en qué forma? Digo, bueno, mira, y yo no puedo ir allá. Digo, espérate, machaco, mira, el que sí no puede ir soy yo, porque él es un pueblo chiquito. Entonces yo le mando un recado a Luisito y Sergio, que le iba a mandar gente, que una persona conocida de ellos iba con uno de La Habana, no le mandé decir, porque Machaco estaba prácticamente de jefe de un grupo grande y después fue jefe de acción y sabotaje aquí en La Habana, para no complicar la cosa. En San Juan y Martínez había cerca del cementerio una cantera de piedra, y por una amistad que había ahí es por lo que nosotros nos hacíamos de la dinamita. De esa es de la que yo traigo para acá y de esa es la que trae Machaco a Majeira, siempre a través de Luisito y de Sergio. Luisito y Sergio estaban reorganizando el movimiento 26 de julio en Boca de Galafre, y cuando le dicen eso, va a la playa de Boca de Galafre, los trae y los tiene unos días sin salir. No los deja salir ni de noche de la casa ni nada, pero ese día ellos ayudan a Esther a sacar los platos y cubiertos y le dan un beso y le dicen, bueno mami, esta noche sí no nos puedes detener, porque esta noche sí vamos a salir, porque es el cumpleaños de Fidel y nosotros lo vamos a festejar. La manera de festejar ellos el cumpleaños de Fidel era poniendo unos petardos cerca del cine, en un lugar donde no le hacían daño a ninguna persona, por supuesto, pero para ver la reacción que provocaba entre la policía, los casquitos de Batista. Y entonces Esther les dice, cuando ellos le dicen que van a celebrar el cumpleaños de Fidel, ella le dice, ay muchachos, no digan ese nombre porque los van a matar. Y Luisito le dice a ella, bueno, si a nosotros nos matan, algún día tú te vas a sentir orgulloso de nosotros, pero nosotros sí tenemos que salir hoy. Y entonces Esther se queda en los quehaceres de la cocina y dice que no habían pasado unos 20 minutos cuando ella oye 2 disparos lejanos. Eso fue mandado por el coronel Miranda, que le dio la orden al capitán Pedraja, que era el capitán que estaba en la capitanía de Tapenguane, que lo hiciera, y quien lo mató fue el salvaje de Margarito Díaz. Sergio va al cine a sacar unas papeletas
para dar tiempo a que los petardos sonaran. Y Luisito se queda en la calle del frente con un grupo de compañeros de ellos. Cuando llega donde está Sergio, uno de esos policías pero vestido de paisano, o sea que no llevaba el traje de policía, y le dice a Sergio que va a revisarlo, que él quiere revisarlo, y Sergio le dice, no, si tú ni tienes una orden y además eso no llevas el uniforme, a mí no me puedes revisar. Entonces él saca a Sergio a patadas del cine, dándole golpes hasta que lo tira en la acera. Y Luisito se vira y sale corriendo para donde estaba Sergio, por la acera contraria a donde estaba Sergio en el piso, ¿no? Y el que estaba con Margarito le dice a Margarito, cuidado que viene el hermano mayor. Entonces él se saca la pistola y a una distancia de unos 5 metros le dispara a Luisito y Luisito cae mortalmente herido. Entonces Sergio, tratando de levantarse de los golpes que le da del suelo, se abre la camisa y le dice, asesino, si tú has matado a mi hermano tienes que hacerlo conmigo. Y a una distancia de 50 centímetros le dispara a Sergio. La manera en que mueren, defendiéndose el uno al otro, defendiéndose los dos hermanos, es una cosa casi que entra en el terreno de la leyenda. Pero lo más impactante es que allí en el velorio de ellos habían compañeros que ya sabíamos que estaban incluso combatiendo en las montañas de Pinar del Río, arriesgaron su vida y fueron al velorio. Esther en ningún momento fue a ver a sus hijos en los féretros. Se pusieron allí en la segunda habitación, que cuando tú entras a la sala, en la saleta, ahí es que estaban los dos sarcófagos juntos, con la bandera, cada uno con una bandera. Se les puso el brazalete del movimiento 26 de julio, no sé quién fue, porque ya podrán imaginarse que eso tiene que haber sido de una forma muy rápida. Y bueno, ya, y Esther sentada en un sillón a los pies de los féretros ellos. Para ir al cementerio había que pasar frente al cuartel de la Guardia Rural. Yo no recuerdo haber visto un guardia. Se parapetaron, se escondieron detrás de las columnas, se metieron dentro del cuartel. Nadie osó salir a reprimir aquella manifestación. Eso fue una conmoción para el pueblo de San Juan y Martínez. A partir de esa fecha, todo el mundo fue un poco más consciente de la situación que vivía el país. Esther borró de su memoria, decimos nosotros borró, no sé si en sentido figurado, porque a lo mejor ella lo que se ha quedado es una coraza para no hablar de esa etapa. Y si lo hace, que muy pocas veces lo ha hecho, lo hace con mucho dolor, con profundo dolor. Ella y Luis, cuando Luis, su esposo, vivía, nunca creyeron que ellos habían muerto, sino que ellos estaban cumpliendo con una misión muy importante que algún día regresarían. La muerte de los hijos los combinó con la edad que tenían siendo sus padres a hacer lo que ellos presuponían que sus hijos querían hacer para este país. Y ellos se dedicaron al trabajo del museo, a dar conversatorios en distintos lugares. Se sentían bien porque estaban divulgando y estaban trabajando las ideas de sus muchachos. Ellos siempre siguieron diciéndole, los muchachos. La Brigada Hermanos Ahí, que es el antecedente fundamental de la asociación, es una organización surgida desde la UNEAM. Eso fue finales de los 60. Yo en el año 71, por ahí fue que integré la Brigada Hermanos Ahí. Y todavía la Brigada Hermanos Ahí era una organización juvenil de escritores que la UNEAM tutelaba. Además es una generación que tenía que aprovechar el tiempo
porque la mayor parte de nuestra vida entonces había transcurrido sin acceso a la cultura. Es decir, veníamos del campo más apartados, los estratos más humildes de la sociedad. Entonces éramos muy pocos realmente cuando nos reuníamos, nosotros decíamos Activo Nacional de la Brigada Hermanos Saiz, éramos casi todos. Nos reuníamos, era facilito. Fuimos en el año 71 a Pinar del Río, sencillamente a ir, como si fuera a ir a un templo, realmente lo puedo decir así, a ir a San Juan y Martínez para conocer a los papás de Luis y de Sergio. En ese momento estaban comenzando a recuperar en los jóvenes artistas que iban surgiendo a estos muchachos. Y yo creo que si Ester tiene más de 100 años hoy, es porque lo lograron. La Asociación Hermanos Saiz nace justamente para defender desde los principios de la revolución la posibilidad de que lo diferente, lo no usual que traían estos muchachos en su quehacer fuera atendido y proyectado. La asociación a esta edad que ha ganado tiene méritos ineludibles. Es una organización que está presente y es llamada a los principales foros culturales que se arman en el país. Yo creo que la asociación le toca un papel, como siempre le ha tocado, fundamental en relación con todo el joven artista e intelectual cubano que quiera participar desde su actitud en el curso de la cultura cubana de este tiempo. No se podría de ninguna manera escribir la historia de las últimas décadas de la cultura cubana en todas las manifestaciones sin el papel de la Asociación Hermanos Saiz. Pensar que la generación es o no vanguardia como lo fueron ellos, todo tiene que ver con su tiempo. Yo creo que cada uno le toca su tiempo. Yo siempre recuerdo esa brillante idea de Fidel de que nosotros hubiésemos sido como ellos hubiesen sido como nosotros. No hacer lo mismo que ellos hicieron, porque las circunstancias son otras, pero enfrentar la vida con su misma actitud. Yo creo que la generación de hoy que tiene que cambiar las condiciones de este país no tiene que salir a buscar el fusil. Lo que tiene que salir a buscar es el puesto que le corresponde. Esta llamada, con todos los cambios que se están sucediendo en nuestro país, imprescindible para que sobreviva el proyecto original de la revolución, el proyecto enriquecido de la revolución, tiene un gran desafío. Yo creo que tienen que hacer otra revolución, o la misma revolución, en un contexto completamente diferente. Siempre me impactó un momento en que nos encontramos con Ester. Yo creo que fue cuando le entregamos el maestro de juventud a Ester, que a los jóvenes que estábamos allí, miembros de la asociación, nos dijo: esta es la organización que mis hijos hubiesen querido tener. Lo que a mí siempre me ha preocupado es de qué manera nosotros podemos ser dignos del ejemplo que Ester nos ha dado. Cómo podemos ser realmente los hijos que no nos han acompañado en su vejez. Ese siempre es un pensamiento que me ronda. Luis y Sergio Saiz son muy representativos de un pensamiento revolucionario cubano que no
se murió con ellos. Yo creo que tenemos un deber, que tenemos una deuda grande con ellos, y al propio tiempo yo creo que ellos siguen haciendo falta. Si tú quisieras ser un surco elemental, te sembraría mi fe, mi canto, mi verdad. Y si quisieras ser paloma de mi paz, te curaría el ayer y te echaría a volar. Podría crecer semilla en libertad, si tú quisieras ser un surco elemental, paloma de mi paz.